El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7:07 a.m, iniciamos nuestra ronda de entrevistas y es momento de hablar sobre el tema de la crisis carcelaria en nuestro país. Un último amotinamiento, enfrentamiento en las cárceles el 21 de julio dejó 22 muertos, policías heridos, además de una policía, de una sargento que fue abusada sexualmente. ¿Qué es lo que pasa en las cárceles? Se dio una tercera emergencia carcelaria, se declaró, lo hizo el presidente Guillermo Lasso, 2 anteriores fueron del expresidente Lenín Moreno. Para hablar sobre este tema vamos a dialogar ya con María Fernanda Novoa. Ella es docente y especialista en seguridad. Bienvenida, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, mucho gusto por la invitación siempre. Saludos de parte del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Específicamente debo decir que mi especialidad en seguridad no es en seguridad ciudadana, pero creo que sí es meritorio desde la perspectiva académica tratar de hacer un análisis tomando ejes como aquel de la prospectiva, que es de la anticipación estratégica, y de otros elementos que dentro del problema carcelario parece que a veces cuando se hacen los análisis no se toman en cuenta. Ahora, entonces quisiera iniciar precisamente preguntándole este tema. Se ha dado ya una tercera emergencia carcelaria, una tercera declaración de emergencia en las cárceles del país. ¿Hay solución a esta crisis que viene ya de décadas atrás? Yo diría que el problema penitenciario es un problema altamente complejo, multicausal, multidimensional y que tiene que ser validado y evaluado de manera polimétrica. ¿Qué quiere decir esto? Que lamentablemente varios de los analistas locales y otros de los analistas internacionales se centran en sobrediagnosticar lo que ocurre en las penitenciarías, que son hechos reales, que tenemos un incremento de la violencia y formas de violencia para las muertes que se han presentado realmente espantosas, pero hay que entender también que todo esto que se está viviendo es un efecto de no haber sabido entender lo que es una política carcelaria o penitenciaria con una mirada prospectiva, es decir, anticipativa y de gestión estratégica, donde alertas tempranas, efectivas y a tiempo hubieran evitado todo esto que se está dando. Se dice que a partir de la década del 80-90, el tema de la política antidrogas generada por Estados Unidos y esta sensación de que a todos a quienes están en el comercio o en el problema y en los delitos de la droga, tengo que meterles presos, fue una de las causas del hacinamiento de las cárceles. Pero tenemos otros elementos como la sobrepoblación, la violencia, motines de los presos, paros de funcionarios, corrupción de personal administrativo, falta de capacitación para el personal de seguridad, escasa coordinación entre la policía, fiscales y jueces. Es decir, que hay una serie de elementos que obviamente en un momento de crisis como el actual, y una vez nombrado el nuevo director de la SNAI, me parece que es importante tomar los correctivos en este momento coyunturales, pero más allá que esto, que es fundamental que se lo haga para evitar más violencia y más muertes, lo primero que hay que hacer es repensar los mecanismos a partir de los cuales yo estoy generando o debo generar una política penitenciaria más allá de lo que se llama y lo que el doctor Daniel Pontón habla respecto de los metarrelatos del narcotráfico, que también fue uno de los elementos a partir de los cuales se ha creado una narcocultura que sirve como una especie de crónica roja para aumentar la violencia y generar mayor reproducción de la criminalidad. Y de esto, y de los delitos, y de esto se ven beneficiados quienes están dentro de las cárceles, es decir, una especie de propaganda o de legitimación de todo el proceso penitenciario, ¿no? Es decir, la arremetida del narcotráfico,
no solo responde, como ya se ha dado, varios autores han hablado de el hecho de que el gobierno anterior, los gobiernos anteriores quitaron la base de Manta como forma de vigilancia estratégica para los negocios del narcotráfico, el tema de la incautación, del hallazgo de avionetas, de lanchas rápidas, de todo este tema de las redes especializadas. Ya, esto es una cosa que está conocida. Lo importante de esto es saber que el tema penitenciario no puede ser utilizado como tarima política para poder posicionar, ¿no es cierto?, qué es a determinados intereses, sino más bien debe servir como una forma de un remesón a la mirada en la que en el país se están construyendo las políticas públicas. Y en este caso, políticas públicas que han sido claramente diseñadas para responder a la coyuntura y no con una mirada estratégica de largo plazo. María Fernanda Novoa, usted nos ha dicho que es necesario tomar los correctivos adecuados, más allá de los coyunturales, repensar también la manera de generar políticas carcelarias nuevas. ¿En qué sentido, en qué dirección deberían ir estas nuevas políticas? ¿Cómo hacerlo? Lo primero es tener un mapa claro desde qué analítica estoy entendiendo el problema penitenciario. Es decir, si estoy desde el giro punitivo o el giro de que tengo que a todos los que cometen delitos meterles en un espacio penitenciario sin hacer estas debidas clasificaciones de quién está por droga, de quién está por nula del narcotráfico, de quién está por otros. Comienzo a hacer un análisis que es absolutamente plano, horizontal, donde no manejado nuevas formas de entender el problema penitenciario. Hay autores como Zaffaroni, como Hadwins y Simming, que nos habla de la necesidad de entender que también en el problema de las cárceles y el diagnóstico de los problemas penitenciarios está la explotación del miedo. Es decir, bajo el tema de generar pánico en la población civil, lo que se amplía es la capacidad de ceder al Estado las propias condiciones de libertad y además botarle al Estado toda la pelota cuando el tema de la seguridad, y en este caso de un tema específico como es la penitenciaria y de la delincuencia organizada, que no solamente tiene que ver con lo que pasa dentro de nuestro país, sino la transversalización de elementos transnacionales, extrarregionales, etcétera, implica entonces comenzar a pensar nuevas estrategias, no solamente reactivas, sino de prevención. Y antes de la prevención también de la proacción, es decir, dejar de pensar que los problemas tienen más alto costo para el país el rato de remediarlos que haberlos prevenido. Quisiera también su criterio respecto de la asignación de Fausto Cobo al frente del SNAI. ¿Tiene bajo su criterio la formación adecuada? Porque también ha habido una crítica sobre la base de si es que en realidad debía ser alguien con una formación militar el que esté al frente del tema carcelario y de esta reestructuración y de este plan. Yo debo reconocer la inteligencia del ex coronel Fausto Cobo, quien estuvo, obviamente todos conocemos, quien estuvo, fue uno de los líderes en la toma del poder cuando Lucio Gutiérrez prácticamente se tomó el poder. Es decir, no hay que olvidar que hay una historia de golpismo atrás de la historia del coronel Fausto Cobo. No le quito ningún mérito como parlamentario andino, etcétera, pero a mí me parece que ya este país requiere salir de la mirada militar y la mirada netamente policial. Debe haber gente especializada en temas penitenciarios, no solamente desde estas dos miradas. Seguramente la policía, que es uno de los componentes de la seguridad, debe estar obviamente involucrada y preparada para enfrentar este problema, obviamente también con el apoyo necesario cuando se lo requiere de las Fuerzas Armadas, pero yo creo que para un tema de cárcel
un tema penitenciario, debe haber gente especializada en temas no solamente militares y policiales, sino en temas de delito, en temas de legales, en temas de leyes específicas que puedan dar una visión mucho más especializada. Sin quitar méritos, a mí me parece que uno de los problemas que hemos tenido en el país no solamente es la improvisación en temas específicos en materia de seguridad, sino en una constante necesidad o una constante propuesta de ciertos elementos, militarizarlos o policializarlos, más allá de la especificidad y la especialidad técnica que se requiere, por ejemplo, en la formación de guías penitenciarios, en la formación de quienes administran las cárceles. La policía cumple una parte, pero la administración de las cárceles y la formación de guías, y esto tiene que ver con otros elementos que no están, que no necesariamente tienen el enfoque militar o policial. Ahora, también existe, y es uno de los problemas más evidentes, que hay una sobrepoblación carcelaria. Quisiera también su criterio respecto al plan del presidente Guillermo Lasso, que ha anunciado de liberar alrededor de 5,000 detenidos. Bueno, considerando además el déficit de penitenciario que existe, que es de alrededor de 2,261 agentes. O sea, yo diría que el hacinamiento está vinculado con la infraestructura. Al tener más de 37 cárceles, entre cárceles de donde están asignados hombres, mujeres y cárceles mixtas y uno de los centros de detención, sabemos que hay un hacinamiento y esto estaría yéndose en contra de la Constitución vigente en el capítulo de los derechos que deben guardarse a los PPLs. Es decir, tampoco se hace el análisis de los derechos humanos a los que deben ser respetados y que están puestos, digamos, están generados en la Constitución vigente. Ahora, a mí me parece que la postura del presidente, como cualquier ciudadano consciente de lo que está ocurriendo ahora, es de tomar el toro por los cuernos y tomar medidas en este momento que sean, si le digo, medidas de curación rápida. Pero también debe tomarse estas otras medidas, toda vez que el hacinamiento, como muchos autores hablan a nivel académico y también se conoce a nivel político, a nivel público, este hacinamiento genera lo que se llama la universidad del crimen dentro de la propia cárcel. Entonces, en vez de ser un lugar que debería servir para la reformación, para la rehabilitación, ¿no es cierto?, lo que hace es generar un círculo de aprendizaje y de reincidencia. Entonces voy saliendo, voy entrando, voy saliendo, voy entrando, y peor aún si tenemos ya la evidencia de la penetración de bandas criminales que no son locales, sino que hay una suerte de articulación sistémica y ecosistémica criminal entre los quienes están dentro de las cárceles y varios de los dictums de los carteles, como el cartel de Sinaloa, el cartel Jalisco Nueva Generación, el cartel de los Soles. No se puede explicar la violencia de cómo son muertos varios de los presos, es decir, desmembrados, decapitados o con uso de moladoras para desmembrarles. Estas son prácticas que, si uno analiza el recorrido y las formas de violencia de los carteles, uno se da cuenta que son prácticas ya asumidas y orientadas desde los carteles. Y en este punto, precisamente, usted es una conocedora del tema de la lucha contra el narcotráfico, usted sabe definitivamente y tiene una amplia expertise en este tema, por eso también quería preguntarle cómo hacerle frente a estas mafias internas que están operando desde las cárceles. Primero hay que zafarse de la cabeza el chip de que lo único que tenemos en el país es un problema del narcotráfico, y el narcotráfico es el depositario de todos los males. Porque esto es bien facilito analizar y decir todos los males y le echo la culpa al narcotráfico. El narcotráfico es uno de los elementos que ha sido posicionado, y a veces oficialmente, para legitimar lo que está ocurriendo en el país.
Pero el narcotráfico es uno de los componentes de los ecosistemas criminales donde se fusiona narcotráfico, tráfico de estupefacientes, tráfico de armas, redes de prostitución, lavado de activos. Hay un montón de elementos que están alrededor del narcotráfico que a veces no se los toma en cuenta y se ha posicionado al narcotráfico y a la visión netamente estadocéntrica, es decir, partiendo de una visión realista del Estado, que el Estado es el que tiene toda la, digamos, más o menos toda la culpa y toda la responsabilidad frente al tema de la seguridad. Y esto es un error gravísimo porque se quita responsabilidad a la propia cultura que se ha construido alrededor del delito. Hablemos de quienes permiten que en los medios de comunicación se legitimen todas las novelas de narcotráfico, todas las novelas de las mafias, etcétera, etcétera. Es decir, que se generen y se reproduzcan de manera permanente los mitos del Chapo Guzmán, los mitos de Pablo Escobar. Es decir, esto hay una producción dispositiva de discurso que también hace que este problema se vaya reproduciendo y del cual no salimos. Una apología del narcotráfico, nos dice usted. Así es lo que nosotros hablamos a nivel de dispositivos de discurso, los metarrelatos narcotizantes, ¿no? Y es decir, solo en el narcotráfico y dejo las otras cosas de lado. Ahora, María Fernanda, quisiera también preguntarle, mire, el presidente Guillermo Lasso anuncia medidas que realmente no son nuevas. El tema de declarar en emergencia las cárceles ya se había anunciado 2 veces anteriores. ¿Realmente hay alguna forma de salir? Porque se toman medidas que ya habían sido anunciadas. ¿Hay realmente salida a esta crisis? Le digo además, por todo el tema del sistema. Permítame, termino. Usted me está haciendo Déjeme terminarle la preguntita. Una pregunta de examen. Claro, es que le digo por todo el contexto. Haciendo una pregunta de examen. Es que realmente es por todo el contexto, porque además vemos mafias dentro de las cárceles, vemos que ingresan bombas, que ingresan armas, y vemos todo este sistema muy corrompido. Así es. El tema es el siguiente. Problemas como hacer una contabilización de qué tipo de armas se utilizan y desde dónde entran las armas y quién es el que da la posibilidad de que entren las armas, qué tipo de vigilancia y qué tipo de presupuestos se tienen para el tema carcelario, para tener sistemas de vigilancia y de especialidad adecuadas, qué tipo de cooptación hacen los delincuentes de las propias autoridades de vigilancia para que les dejen pasar todas las armas que se incautan adentro. Y también hay que poner en claro que las redes en las que funcionan tanto estos grupos de poder que se disputan adentro están también vinculadas con el ambiente externo. Por tanto, si es que hay amenaza de por medio, si no me dejas pasar las armas o si no dejas hacer esto, más o menos una cooptación vía chantaje, vía ejercer el miedo, ¿no es cierto? La gente que está dentro y que está vinculada, deja pasar nomás. Pues, ¿cómo se explica uno que puedan haber ametralladoras de corto alcance dentro de la cárcel o hay amoladoras? O sea, yo pensaría que una solución no es la solución tampoco la privatización, porque vemos países como Escocia, vemos países como los propios Estados Unidos, como Inglaterra, que al privatizar las cárceles no han logrado tampoco tener resultados alentadores. Ahora, el problema de la seguridad también, escucho a varios analistas hablar de la guerra contra el narcotráfico. La guerra, ¿cómo puede declarar usted la guerra cuando no estamos hablando de un tema que solamente se resuelve con las armas? Pues es un tema de inequidad social, de búsqueda de sociedades más justas, de búsqueda de insumos donde las sociedades haya mayor equidad, donde los servicios básicos de la población, donde los servicios de las personas que están desprotegidas y vulnerables tienen que ser atendidos, pues. O sea, si no, no habría delitos. Los delitos no se cometen porque tengo ganas de hacer delito, pues. Y imagínense que la mayoría de las cárceles están, si uno hace un análisis estadístico, la mayoría de personas que están en la cárcel
son gente pobre. Entonces, no es solamente porque quieren hacerlo porque les da gusto de cometer delitos, sino detrás de esto hay toda una estructura de desigualdad, de inequidad, de falta de atención, de falta de servicios básicos, de servicios públicos que generan este problema social, ¿no? Muchas gracias por su tiempo y por esta entrevista. Gracias a ti. Un abrazo muy fuerte, saludos. Muchas gracias, un abrazo también para usted. Estábamos dialogando con María Fernanda Novoa, ella es docente especialista en seguridad. Hablábamos sobre este tema de la crisis carcelaria. Nos ha explicado que hay diferentes cosas por hacer, hay que tomar correctivos coyunturales y también repensar los mecanismos para generar nuevas políticas carcelarias. 7 de la mañana con 27 minutos en la primera hora.